Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, estudiantes. El tema de la semana número 4 en el área de comprensión y producción de textos son los tipos de textos. El título más o menos nos anuncia que la manera de desarrollar un tema determinado puede ser abordado por el autor a través de diferentes tipos de texto, que es lo que vamos a ver a continuación. Un punto de partida para poder diferenciar los diferentes tipos de texto está en el hecho de establecer cuando un texto nos da información, ¿sí? Y cuando un texto tiene como finalidad convencer o, en todo caso, persuadir al lector. Para establecer esta diferencia, arrancamos de dos textos importantes: el texto argumentativo y el texto expositivo. El texto argumentativo tiene como finalidad convencer de la postura que ha asumido el autor frente a un tema determinado. Es decir, el autor va a hablar acerca de un tema y frente a este tema asume una postura que puede ser a favor o en contra. Una vez establecida la postura, el autor trata de convencernos haciendo uso de argumentos. Podemos fijarnos en el texto argumentativo. Dice: los productos transgénicos son nocivos para la salud. Nuestro tema, obviamente, los productos transgénicos. El autor está asumiendo una postura frente a este tema. ¿Cuál es la postura? ¿A favor o en contra? Son nocivos para la salud. Es decir, es una postura en contra. Y luego va a desarrollar los argumentos para convencernos acerca de la tesis que está planteando el autor. Ese es un texto argumentativo. Por el otro lado, tenemos un texto expositivo. Lo más importante que hay que tener en cuenta en un texto expositivo es que va a desarrollar un tema determinado de forma objetiva. Es decir, que un texto expositivo responde a un par de preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Sí? Aquello de lo que se está hablando. O, en todo caso, podemos hacer uso de la pregunta ¿de qué trata o en qué consiste? Si el texto responde a la pregunta ¿qué es?, ¿de qué trata y en qué consiste?, va a ser un texto expositivo. Básicamente, un texto expositivo nos da información, mientras que un texto argumentativo nos trata de convencer. Fijémonos en el ejemplo del texto expositivo. Dice: la tecnología es el medio por el cual modelamos el mundo para que se ajuste a nosotros. Si nos fijamos bien, nuestro tema, la tecnología, y responde a la pregunta ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Es el medio por el cual modelamos el mundo para que se ajuste a nosotros. Entonces, una diferencia básica entre un texto argumentativo y un texto expositivo. Ahora pasamos a ver el famoso texto narrativo. Lo más cercano que tenemos al texto narrativo es la parte de la literatura. Cuando establecemos la diferencia de géneros literarios, nos hablan de la lírica y nos hablan del género narrativo. Dentro del género narrativo siempre destaca la novela, ¿sí? También pueden ser los cuentos, las fábulas y las leyendas. ¿Qué de común tiene una novela, un cuento, una fábula, una leyenda? En todos estos textos siempre se van a presentar los personajes. Y estos personajes están realizando acciones. Y las acciones, obviamente, ¿quién las va a contar? El narrador. Esos serían los elementos para que nosotros podamos detectar un texto narrativo. Que existan personajes y estos personajes estén realizando acciones. Y obviamente las acciones van a ser contadas por un narrador. Fijémonos en el ejemplo. Dice: y de cada chachada no había obtenido la misma respuesta. Unas veces la coca le había parecido dulce y otras amarga, lo que le había desconcertado, indeciso, sin saber qué partido tomar. Por antecedentes de notoriedad pública, sabía que Hilario Crispín
Primer personaje, el raptor de su hija, era un indio de malas entrañas, un gran bebedor de chacta, ocioso de malas juntas y seductor de doncellas. Entonces vemos que hay un personaje que va a realizar acciones y por lo tanto sería un texto narrativo. El siguiente tipo de texto es un texto de carácter dialógico. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Diálogos. ¿Dónde encontramos diálogos por excelencia? En los textos teatrales, es decir, en el teatro. Hay un guión donde hay personajes que establecen diálogos. Fijémonos en el ejemplo, el diálogo que se establece entre Humberto y Aarón. Usted tiene para mucho. ¿Cómo? Humberto. Digo, sí, tiene para mucho, Aarón. No, media hora nada más. Usted me espera a mí para terminar. Entonces, un texto dialógico básicamente lo que tiene son diálogos y los textos dialógicos por excelencia son los textos que hacen referencia al teatro. El siguiente tipo de texto es un texto comparativo. Su mismo nombre lo dice. A lo largo de todo el texto se debe plantear una comparación entre dos elementos. Ahora bien, suele haber dos tipos de textos comparativos. El texto comparativo de contraste, ¿sí? Y el texto comparativo denominado de analogía o análogos. El texto de contraste es aquel en el cual se comparan y se establecen diferencias y en el texto comparativo analógico se establecen ¿qué cosa? Semejanzas o similitudes. Podemos ver en el ejemplo, si le damos una lectura rápida, que se está hablándose de la emoción, ¿sí? Y se establecen, ¿sí? Una comparación. ¿En dónde? Cuando dice una de estas vertientes puede expresarse con las palabras yo quiero tener lo mismo que tiene aquel. La otra, ya nos está hablando de otro elemento, en cambio, el conector lógico de comparación, en cambio, con las palabras yo no quiero que aquel tenga más que yo. La diferencia entre estas dos facetas de la envidia, ¿de qué se está hablando? De dos facetas de la envidia y se establece una comparación. ¿Y una comparación de qué? De diferencia. Entonces, básicamente este texto podría ser comparativo y específicamente un comparativo contraste. Pasamos a analizar otros dos tipos de texto, bastante usados en la redacción y en la comprensión lectora, que viene a ser el texto ejemplificativo. Dice, consiste en citar cosas o hechos para comprobar, demostrar o ilustrar. Es muy importante esto de ilustrar, puesto que otro nombre que recibe el texto ejemplificativo es también ilustrativo. Una afirmación, doctrina u opinión. El autor cita ejemplos para darle mayor autoridad a su tesis y hacerla más clara y comprensible. Si nosotros damos una lectura al texto, nos vamos a dar cuenta de un conector importante, el conector de ejemplificación. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de electricidad y los metaloides son semiconductores eléctricos. Esta propiedad especial hace a los metaloides como, viene ejemplos de metaloides, el silicio, el germanio, el arsénico y boro, particularmente útiles en la industria electrónica para la fabricación de, otra vez bien ejemplos, transistores, chips de computadoras, celdas solares, eléctricas. Entonces, ese es un texto ejemplificativo. Por otro lado, tenemos el texto de causa y efecto. Se caracteriza por presentar las causas y las consecuencias de un determinado hecho o fenómeno. Presenta un conjunto de premisas que derivan en una conclusión. Podemos dar lectura al texto y nos vamos a dar cuenta rápidamente que es un texto de causa y efecto. Por otro lado, también tenemos el texto denominado problema-solución. Su mismo nombre lo indica. Lo que tenemos que encontrar en el discurrir del tema es un planteamiento del problema y la solución respectiva al problema. Ojo, lo que tenemos que encontrar es la solución al problema, no argumentos que nos traten de convencer del problema, sino una solución alternativa al problema que se está planteándose en el texto. Por eso se dice, es el que tiene como propósito principal el análisis de una situación problemática o conflictiva con el consiguiente planteamiento de una alternativa o una propuesta de solución. Tenemos un texto que es bastante genérico o global, que es el texto informativo.
Como su mismo nombre lo indica, obviamente el objetivo de un texto informativo no es otro que informar, pero ojo, esta información debe tener una finalidad de un lenguaje explicativo, es decir, nos da datos objetivos de aquello que se está hablando. En el ejemplo, tenemos una infografía sobre las estadísticas del cáncer y lo que nos va a dar son la información acerca del cáncer, cantidades, porcentajes, lugares donde más se presenta el cáncer. Y finalmente tenemos el texto análisis de proceso, que también puede recibir el nombre de un texto instructivo. Lo que tenemos que encontrar para marcar que un texto es análisis de proceso es que se debe establecer un orden, una secuencia, nos dan pautas, nos dan indicaciones para realizar una acción determinada. Son aquellos en el que se mantiene un orden, una secuencia de datos. Este texto tiene por finalidad dar a conocer en forma ordenada los diferentes pasos que conllevan a un objetivo final. Los conectores que más se utilizan en el análisis de proceso son los de secuencia, como en primer lugar, en segundo lugar, por último, finalmente, nos dan la idea de que nos están dando indicaciones para poder llegar a un objetivo general. Esos son los tipos de textos a grandes rasgos. Espero que les ayude la información presentada. Buena suerte, nos vemos.